Shalom, hermanos, la paz de Dios con ustedes. ¿Cómo estamos? Ya otra semana concluida y es la última semana de agosto. Bueno, nos quedan 2 días, pero podemos decir que es la última semana de agosto. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Pues bueno, nosotros estamos estudiando la serie Cuando el cielo se encuentra con la tierra, si lo recuerdas, ¿verdad? En la sesión pasada hablamos acerca de cómo ser hijos de Dios es una actitud más que una imposición, más que tu nombre sea conocido de alguna forma por Dios. El ser hijos es una actitud, es un conjunto de 3 cosas que es obedecer a Dios, por supuesto, ser guiados por el Espíritu Santo y la más importante, escudriñando sus escrituras, ¿no? Escudriñando la palabra de Dios. Y hoy, dentro de nuestro estudio, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 11, verso 2. Ese es nuestro versículo base que vamos a estar estudiando a lo largo de estos domingos. Y Lucas capítulo 11, verso 2 dice, cuando oréis, decid, santificado sea tu nombre. Tomé una versión o unos extractos de la versión. ¿Te parece si oramos? Amado Dios, cuántas gracias te damos porque es tu poder, es tu gloria, eres tú el que se mueve sobre todas las cosas. Bendito eres por toda la eternidad. Gracias por permitirnos estar una semana más contigo delante de tu trono. Por supuesto que todos los días estuvimos contigo, pero hoy estamos como congregación, Dios, como casa de intercesión para las naciones, buscando tu rostro. Ese es el anhelo de mi corazón, es el anhelo del corazón de cada uno de mis hermanos, buscarte diariamente para conocer lo más profundo que hay en tu corazón. Ruego para que este estudio sea de bendición para mis hermanos, que este estudio sea cubierto por ti, para que cumpla el propósito por lo cual fue revelada. Gracias por tu vida, honramos tu nombre y tu sacerdocio eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos pues, aquí dice, perdón, aquí dice, cuando oréis, decid, santificado sea tu nombre. Y no sé si a ti te pasaba igual que a mí. Yo leí este texto, el Padre Nuestro, que es como uno de los textos más conocidos dentro de la fe cristiana. Y yo decía, santificado sea su nombre. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Y realmente este estudio me parece una puerta hacia el entendimiento del respeto y la reverencia que le tenemos que tener al nombre de Dios. Y déjame te digo algo. Am, Muchas veces nuestras actitudes, no sé si tú te pudiste dar cuenta en el estudio pasado, cómo Dios toma en cuenta mucho, 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 o el peso que más tiene en nuestra fe son las acciones. Y justamente la santificación de su nombre es también un motivo para nosotros con, tener hábitos o cambiar nuestras actitudes delante del nombre de Dios. Y déjame te digo algo, la palabra santificado viene del griego agios y agiaso, perdón, viene del griego agiaso que quiere decir santificado, pero esta palabra a su vez tiene una raíz que es agios. Y esta palabra quiere decir algo, o se refiere a algo que es digno de ser respetado en gran manera por sus grandes virtudes. Y creo que esta palabra, o entendiendo la raíz de esta palabra, podemos darnos cuenta de la referencia que el Señor quería hacer cuando decía, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús quería decir es, respetado sea tu nombre por las virtudes que tienes, por lo que tú eres, por lo que tú significas para esa persona. ¿Te fijas cómo todo va relacionado? Primero, para conocer a Dios, primero tenemos que hacerlo nuestro Padre. Y ya vimos que ser nuestro Padre es una actitud de hijo. Tenemos que tener la actitud de hijo para poder ser adoptados como por el Padre. Pero ahora la palabra o Jesucristo mismo nos dice, santifiquen el nombre de Dios o respeten el nombre de Dios conforme ustedes lo vayan conociendo. Tú tienes que conocer todas las facetas de Dios. Por eso en Casa de Intercesión para las Naciones estamos totalmente comprometidos a que tú y nosotros también
escudriñemos totalmente las escrituras. Eso tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que profundizar en las escrituras porque en la medida que nosotros conocemos a Dios, entonces vamos a poder santificar su nombre. Ahorita vamos a ver cómo esta palabra es tan importante, pero la santificación o respetar su nombre por lo que Él es uno de los atributos que tenemos como hijos y que es algo que fluye en nuestra oración o que va a permitir que fluya en nuestra oración. Por supuesto, si tú conoces a Dios, tú te has adoptado como hijo o el Señor te ha adoptado como hijo y te has comportado como hijo e hija de Dios y también santificas o respetas su nombre, le das el claro derecho a ser respetado el nombre de Dios, entonces los cielos se te van a abrir. Es algo inherente. Nosotros tenemos que entender que nuestro papá en el cielo tiene que ser respetado. Si respetas a las personas aquí en la tierra, pues cuánto más no vas a respetar al Dios que hizo todo, ¿verdad? Pero hay algo curioso en esta palabra que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba, el Señor me estaba revelando este estudio, porque la palabra agios tiene una contraparte. Podríamos decir que es un antónimo y este antónimo viene de la raíz, bueno, es una contrarraíz, por así decirlo, es la raíz de algo que significa totalmente lo contrario, y quiere decir, es agos, ¿ok? Del griego agos, que quiere decir algo horrible, algo indescriptible, ¿ok? Entonces, tenemos por una parte el agios de Dios y tenemos el agos. Y agos es el antónimo de lo que es lo santo, inmundo podría decirse, ¿verdad? No es la palabra inmundo la contraparte de agios, pero agos es la palabra raíz para describir lo contrario de agios. Y qué curioso que una letra tan chiquita pueda transformar el significado de una palabra, ¿verdad? No es lo mismo decir agios que agos. Y creo que esto es una muestra de la importancia que Dios le da a los pequeños actos, que Dios le da a las pequeñas cosas. Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Y la cita dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Yo la leí en la Nueva Traducción Viviente. Aquí Pablo, con la carta que le escribe a los corintios, les está diciendo un detalle, un pequeño punto malo en todo lo que han hecho, puede volver atrás lo que ya han hecho de bueno. Y esto es muy importante, hermano y hermana. Muchas veces queremos jugar con la misericordia de Dios y decimos, no, es que Dios es muy misericordioso y nos puede perdonar, y por supuesto que nos puede perdonar. Él dice que aunque nuestros pecados son rojos como la grana, Él los emblanquecería como la nieve. Sin embargo, no es un Dios que sea tonto, no es un Dios que diga, bueno, te voy a dejar hacer las cosas y ahí cuando pues ya te sientas capaz de seguirme, pues me sigues. No, por supuesto que no. El Señor dice que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Una pequeña acción contraria a lo que es Dios puede poner en peligro tu salvación e incluso tu santidad. ¿Qué te parece esto? Por eso tienes que cuidar que santifiquemos el nombre de Dios o que respetemos el nombre de Dios, no de palabras, sino de hechos. ¿Qué te parece? No de palabras, sino de hechos. Y déjame te platico un poco de este contexto. La iglesia de Corinto, perdón, estaba soportando en esta cita, estaba soportando, era muy buena iglesia, eran personas que eran entregadas, eran personas que mantenían como esa relación iglesia-sociedad, y a Pablo pues, le parecía bien. Sin embargo, había algo, ellos tenían difícil, o más bien, perdón, ellos facilitaban la vida de las personas con pecados sexuales. ¿No te suena eso? ¿No te suena eso a la iglesia y al cristianismo del siglo XXI? Eran como muy holgados con los pecados sexuales. Ellos decían, bueno, pues no importa, Dios es bueno y los puede perdonar. Sin embargo, hubo un tema que a Pablo le preocupó, y era que un hijastro, o bueno, una persona, un varón,
estaba acostándose con la madrastra. Es decir, con la, no su mamá, pero la esposa, o la segunda esposa, por así decirlo, de su papá. Y eso a Pablo le parecía algo reprobable. Le parecía algo que no estaba, pues, en la normatividad de Dios. Y pues claro, ¿verdad? No es algo que se perdone, dice la Biblia, que no podemos subir al lecho de nuestro Padre. Entonces, es una forma de honrarlo, ¿ok? Entonces, Pablo le decía, ¿sabes qué? Esto que estás permitiendo te va a llevar a lugares que no debes de ir. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa, impregna toda la masa. A lo mejor tú eres un gran hijo delante de Dios, sin embargo, tus acciones te alejan de Él. Sin embargo, tú dices, no, es que yo sí santifico el nombre de Dios, pero por otro lado andas agrediendo o transgrediendo el nombre de Dios. Y creo que aquí es algo que tenemos que meditar muy bien. Tenemos que meditar en todos nuestros pasos. Tenemos que meditar en todos nuestros caminos para saber que estamos haciendo bien delante de la presencia del Señor. ¿Te imaginas que tú por un momento estés, ay Señor, no, es que yo tengo crisis económica, yo te pido en el nombre de Jesús que tú proveas, porque tú eres proveedor, tú estás santificando el nombre de Dios, estás respetando, tú estás dándole la autoridad de vida a ese nombre. Tú eres proveedor y el tuyo es el oro y la plata. Y de pronto vas y pides un préstamo. ¿Tú crees que estás honrando el nombre de Dios? Por supuesto que no. El Señor dice que no podemos pedir prestado porque nos acercamos a ser esclavos de las personas. Y más en estos tiempos. En estos tiempos pedir un préstamo en los bancos o en sociedades mercantiles es un tiro en el pie porque la economía pues no está bien, andamos como ahí tambaleando un poco en la economía internacional. Entonces pedir un préstamo hoy es algo que nos va a atar realmente a esas personas. Entonces tú dices, bueno, por un lado Dios es proveedor, pero no confío en la provisión. Ojo, no es que sea malo pedir prestado, por supuesto no se recomienda, la Biblia dice que no lo hagamos, pero tampoco te vas a ir al infierno si pides un préstamo, ¿vale? Pero Dios dice, si tú confías en mí, si tú me acabas de decir que yo soy Dios proveedor, entonces pides un préstamo, ahí estás invalidando el nombre que tú proclamaste de inicio. Porque ya no crees que es proveedor. Porque si tú creyeras que es proveedor, entonces no pedirías el préstamo. Esperarías en Dios y a lo mejor Dios movería tus finanzas para que tú conocieras esta parte, para que tú conocieras ese Dios proveedor que es Jireh. ¿Ok? Cuando santificamos el nombre de Dios es cuando respetamos, cuando creemos en el atributo de Dios. ¡Qué maravilla! Que el nombre de Dios realmente sean sus atributos puros. Por ejemplo, yo conocí a un pequeño y lo amo, creo que lo platiqué en el estudio pasado, pero Danielito, me parece un ejemplo muy bueno para ponerlo. Yo lo bauticé como Danielito Balita Pérez. Porque es una balita ese niño. Ese niño anda de aquí para allá y moviéndose y haciendo, pues es un niño, ¿no? Entonces, uno de sus atributos es que es inquieto. Y yo le digo, Daniel, la balita Pérez. Entonces, la balita Becerra, perdón. En este asunto, lo mismo hacemos con Dios. Destacamos sus atributos. Santificar su nombre es conocer sus atributos y respetarlos. ¿Ok? Eso es santificar su nombre. ¿Has santificado el nombre de Dios? A mí me parece muy curioso cómo las personas le dicen santa muerte a un ídolo que es totalmente lo contrario de Dios. La muerte no es santa, hermanos. Quítate esa palabra de la boca. Santo solamente el Señor. Ni siquiera San Nicolás, ni siquiera otros santos que pudiésemos nombrar. No, 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 no. El único al que podemos ponerle el prefijo de santo es a Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo o el Santo Espíritu de Dios. A mí me gusta poner primero el santo porque estamos santificando el nombre. Santo, el Santo Espíritu de Dios. Santo, santificados a tu nombre, es decir, respetamos tu nombre, reconocemos la importancia de la santidad, Padre, y por eso no le damos
ese prefijo a nadie más. ¿Ok? Ahora, acompáñame por favor a ahí mismo el versículo siguiente, en el 8. Dice el verso 8: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. ¡Wow! Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¡Qué palabra! Aquí el Padre, o Jesucristo, perdón, nos está diciendo a través de Pablo que nuestra naturaleza, ahora, por supuesto, vivíamos en una naturalidad humana, pero ahora que vivimos en la naturaleza de Dios, nuestra forma es vivir como sin levadura. ¿Te fijas? Nosotros tenemos que vivir en la sinceridad y en la verdad. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios porque es un resultado. No te tienes que andar cuidando de santificar el nombre de Dios. Tú tienes que estar santificando el nombre de Dios por tu naturaleza. Así como tu naturaleza, por ejemplo, como mamá, es guardar a tus hijos, protegerlos, te sientes bonito cuando están protegidos, cuando están cuidados, lo mismo tiene que ser tu naturaleza al santificar el nombre de Dios. A mí me causó curiosidad ayer una hermana que decía en un tiempo de oración: yo aparto mi diezmo siempre. A mí me pareció algo sorprendente porque la verdad no todos lo hacemos. No todos entra la economía y lo primero que hacemos es apartar nuestro diezmo. Porque es algo que pues todavía tenemos como ciertos conflictos ahí, ¿no? De por qué vamos a enriquecer a las personas o a la iglesia. Sin embargo, es algo de obediencia, es una muestra, es santificar el nombre de Dios. Padre, tú eres proveedor y por eso yo te doy lo que te corresponde. Nada más es el 10%. Entonces, aquí constantemente estamos santificando el nombre de Dios. Por supuesto, a lo mejor tú no puedes santificar el nombre de Dios porque no le conoces. Aquí es importante que tú tengas tiempos de profundidad al escuchar la voz de Dios, tiempos de profundidad al mover de Dios. Tienes que estar escudriñando las escrituras y tocante a esto, quiero decirte algo. En casa de intercesión tenemos el llamado de poner o restablecer el tabernáculo caído de David. Y el tabernáculo caído de David es la maravillosa relación que tenemos con Dios. El tabernáculo obviamente pues, significa la relación con Dios, y que esté caído significa que hay algo que no está cuadrando entre la comunicación con Dios y la comunicación con el hombre. Porque pues obviamente a quién nos gusta estar en orden, pues difícilmente, ¿verdad? Como que no le vemos importancia, no le tomamos importancia a estar en una forma pues ordenada delante de Dios. Sin embargo, en casa de intercesión queremos poner nuestro granito de arena porque también entendemos que las escrituras son algo complicadas de leer solos. Dios puso la Biblia para poder leerlas en equipo. Y por eso quiero poner delante de ti un plan que pues, le pusimos 6 meses escudriñando las escrituras. A partir de septiembre te vamos a facilitar una hojita para que tú la imprimas y puedas doblarla y llevarla en tu Biblia, en donde vamos a estar leyendo porciones de la Biblia, porciones de la palabra, que hablan precisamente acerca de la médula de cada punto o evento importante en la Biblia. Por ejemplo, la creación del hombre, los mensajes de Jesucristo, las cartas paulinas, todo lo que consideramos que puede ser clave para el desarrollo de los hijos e hijas de Dios, pues lo tenemos aquí. Así que yo te invito a que terminando el mensaje, tú nos puedas mandar un inbox por Facebook, si nos estás viendo en Facebook, o nos mandes un correíto a shalom arroba casadeintercesión.com. Ya cambiamos el correo. De todos modos, más al final te vamos a poner, o más adelante, perdón, te vamos a poner el correo electrónico oficial. Pero es importante que tú nos ayudes a poder pues mandar o poder llevar este mensaje a más personas. Queremos invitarte a este plan de lectura bíblica
no es pesado, al contrario es ligero, solo vamos a ver unas porciones al día. Yo te invito a que te unas a este mensaje, a que te unas a todo lo que puedes hacer a través de escudriñar las escrituras. Es algo que te va a fascinar. Este plan lo ideó Dios para que nosotros pudiésemos tomar pues sí, la palabra de Dios y la podamos entender y hacer a nuestra forma. Más bien que nosotros nos hagamos a la forma de Dios. Entonces yo te invito, por favor, a que no te despegues, te invito a que tú puedas integrarte a este plan de lectura bíblica y de esa forma puedes poder aprender más de él. ¿Qué dices? ¿Te vas a anotar? Por favor, yo estoy orando para que tú puedas entender el peso de la lectura bíblica, para que puedas entender cuál es la importancia de que conozcamos más a profundidad la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo al punto, entonces entendemos que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poco de nuestras pasiones puede leudar o puede interrumpir nuestra relación con Dios. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, a que no le des pie a Satanás. Un segundo afuera de la presencia de Dios es un segundo que corres riesgo de muerte. Las personas que han sentido un enfriamiento en su espíritu o en su vida espiritual usualmente comienzan con alejarse de Dios. Ay, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer aquello, no voy a estudiar la palabra, no voy a escuchar el mensaje. Y poco a poco nos vamos alejando de la presencia de Dios en cada uno de nuestros actos. Santificar el nombre de Dios es buscar conocer su nombre. Si eres de las personas a las cuales no les gusta escuchar los mensajes porque ya lo saben todo, yo quiero decirte que Dios te puede sorprender en la medida que tú quieras. Yo estoy orando por ti en contra de todo orgullo en tu corazón para que te levantes y entiendas que el Espíritu Santo dice cosas maravillosas incluso a través de la creación. Incluso dice la Biblia que si el hombre no hablara, a través de las piedras Dios hablaría. Porque el Señor ha hecho todo. Solamente tienes que abrir los ojos y tienes que mirar con la maravilla con la que el Señor nos está hablando a diario. Ahora, ¿por qué es importante respetar el nombre de Dios o por qué es importante santificar el nombre de Dios? Quiero que me acompañes a Efesios 3, versículos 14 y 15. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Y la palabra dice así. Un momento, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta es la importancia por la cual tenemos que santificar su nombre, porque en el nombre de Él nosotros tomamos un nombre. En la identidad de Él nosotros nos volvemos con identidad. Por eso es tan importante, no porque el Señor necesite que lo santifiques, sino porque tú necesitas santificar el nombre de Dios. Porque al obedecer el nombre, al reconocer sus atributos, al reconocer lo que Él es, tu fe se está edificando. Por eso tomamos nombre en Él. Cuando alguien viene y dice, oye, ¿sabes qué? Voy por tu vida, decimos, lo siento, mi vida ya no es mía, ahora mi vida es de aquel que me amó hasta lo sumo. Él me amó y rescató mi vida. ¿Te fijas la importancia? Obviamente vas a reconocer los atributos de Dios hasta que tú te profundices en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a saber quién es Dios en tu vida y cómo vas a practicar lo que Dios es en tu vida si no tomas el tiempo necesario para conocerle, si no tomas el tiempo necesario para escucharle? Y aquí hay una forma muy maravillosa de reconocer sus atributos. Por ejemplo, Abraham lo reconoció como ese Jireh, como ese Dios proveedor, como ese Dios cuando tenía a su hijo en la zarza, que el Señor le había dicho que lo sacrificara para saber en qué momento estaba su corazón, si lo amaba o amaba más a la promesa. Y Abraham lo hizo, el Señor le dijo, no lo hagas, mira, ahí está un carnerito. Y entonces hizo una barbacoa bien sabrosa para el Señor. Dios provee, ¿ok? Pero tú no vas a santificar el nombre del Dios proveedor, tú no vas a conocer o reconocer el nombre de Dios proveedor
si primero no pasas por el taller de las finanzas y administración de Dios? Dime, ¿a poco no es muy complicada la administración del dinero en la casa? Por supuesto hay que pagar muchas cosas, los servicios, y a veces el dinero no alcanza de lo que trabajamos, pues no alcanza porque no, Dios no ha bendecido ese dinero. Tienes que tomar ese dinero y ponerlo siempre en las manos de Dios. Cuando tú recibas tu quincena o una entrada de dinero mensual o algo así, ponlo primero, lo primero que tienes que hacer es bendecir tus cuentas de banco o bendecir el dinero físico si te lo dan en cheque o como te lo den, ponlo delante de Dios y dile, Señor, yo dedico esta entrada de dinero, yo la bendigo porque es tu sangre la que me ha dado fuerza y poder. Volvemos a santificar el nombre de Dios, ¿te fijas? Tú me has dado poder, tú me has dado, Señor, la fuerza y la fortaleza para seguir trabajando y por eso lo pongo delante de ti. Y entonces en el nombre de Jesús yo te pido que lo hagas rendir, que lo hagas prosperar, porque tú eres Dios proveedor. Él provee. Y entonces retiras tu diezmo y ahora sí, con lo que queda, pues vuelves a hacer tus planes financieros. Pero si no lo haces de esa forma, no podemos honrar el nombre de Dios. Y esto aplica para muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando tienes un hijo, tú reconoces a Dios como Abba, como padre, como ese papito. Si tú agarras a tu hijo cuando recién nace y lo primero que haces es dedicarlo al Señor, entonces en ese momento vamos a tener muchos Samueles, Samuel en la casa, porque Ana decidió dedicar a Samuel aún antes de que supiera que estaba embarazada. ¿Te fijas? Es muy importante que tú reconozcas o que tú sepas la maravilla de poder involucrarte más con Dios, que lo primero que hagas es reconocerlo y buscarlo, porque es la mejor manera de santificar lo que Él ha hecho. ¿Qué te parece? ¿No es una maravilla? ¿No es algo maravilloso cómo podemos estar en conexión con el Padre de tal forma que podemos llevar una vida sobrenatural en nuestra naturaleza humana? Tenemos que ser más como Él y santificar su nombre nos permite reconocer y conocer sus atributos, lo que lo hace Dios. Padre, tú eres el protector, tú eres el poderoso de Israel, porque, déjame te digo algo, en una ocasión yo reconocí el nombre de poderoso de Dios, el protector, porque en una ocasión yo estaba dormido en casa de una tía, me quedé a dormir, y entonces como a las 3 de la mañana me despierta el Señor, no como 2:30, 3 de la mañana, me despierta el Señor. Entonces me despierto y empiezo a orar en el Espíritu, porque pues no sabía por qué el Señor me había despertado, y le dije, Señor, pues aquí estoy. Empecé a orar y se me vino a la memoria un tío. Este tío pues es usado mucho en el gobierno. Entonces empecé a orar en el Espíritu y el Espíritu Santo me dijo, ora por cobertura, porque su vida está en peligro. Entonces empecé a orar y le dije, Señor, tú eres muro de fuego alrededor de él, yo no sé qué esté pasando, pero tú sí, tomé la autoridad de su nombre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú lo cubras. Entonces, ya, me quedé dormido, me volví a dormir y en la mañana me despierta mi abuelita y me dice, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Como a las 3 de la mañana, tu tío iba sobre una carretera y balearon la camioneta donde iba. Quedó hecha coladera. Él no sabe cómo salió vivo de eso. Por supuesto, el Señor tenía cuidado de su vida. El Señor tenía cuidado de todo lo que Él es, porque lo ama, porque es una parte importante de su vida. Mi tío es una clave en el corazón de Dios porque Él murió por él. El Padre mismo, el Jesucristo mismo, murió por mi tío y también murió por ti y por mí. Dime si no vamos a estar cubiertos por su sangre poderosa. Dios quiere, anhela que tengamos ese reconocimiento de su nombre, anhela que tengamos ese corazón para derramarlo y decirle, Señor, me rindo, tienes razón, tú eres el poderoso, yo ya no puedo seguir jugando al cristianito, ahora entiendo la santidad, lléname, porque tú eres Dios Kadosh, tú eres Dios Santo. Así es como tenemos que reconocer y santificar el nombre de Dios. Ya vamos con 3 puntos importantes, que son los últimos. Es la importancia de reconocer y respetar el nombre de Dios. Pero, ¿cuándo santificamos el nombre de Dios? Porque esto es realmente muy importante. No sé si tú te has dado cuenta, pero
A veces llevamos un cristianismo muy religioso. Decimos, ay, si es que Dios es el Señor, ay, si es que Dios me ama, ay, si es que yo amo a Dios, pero realmente no guardamos sus estatutos, no guardamos su palabra, no obedecemos al llamado que el Señor hizo en mi vida. A veces ni siquiera sabes tu llamado, no sabemos nuestro llamado, y eso pues es deshonrar el nombre de Dios, porque Él nos dio dones, ¿ok? Entonces, ¿cuándo santificamos el nombre de Dios? El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que la santificación a Dios, o santificar el nombre de Dios, o respetar el nombre de Dios, es un acto de sapiencia. O sea, nosotros reconocemos aquí lo que Dios es para después poder santificarlo. Y de esa forma nosotros podemos tener todas las múltiples... hay que orar, ayúdame a orar para que en casa de intercesión podamos mover la agenda de los cursos bíblicos y tal vez dar los nombres de Dios. Es un curso maravilloso porque ahí vemos todos los atributos de Dios. Pero piensa por un momento, a ver, quiero que cierres los ojos. Vamos a cerrar los ojos por un momento y quiero que visualices quién eres para Dios. A lo mejor tú dices, no, pues yo soy su obra más amada, yo soy la obra que el Señor puso, yo soy su favorito, yo soy su amado, yo soy su amada. No sé a ti cómo Dios te ha reconocido. Pero ya que te reconociste en Él, ahora la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Toma unos minutos para reflexionar en esto. ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor me puedes decir, pues Dios es mi Padre. Ah, entonces lo reconoces como Abba. Y para que Él sea tu Padre, tú te tienes que comportar como hijo o hija. ¿Te has comportado como tal? ¿Le has dado la autoridad a Dios? ¿Le has dado la oportunidad a Dios? A lo mejor dices, no, pues Él es mi Salvador. ¿Y has guardado esa salvación? Sigue con los ojos cerrados. Reflexiona en esto. ¿Le has dado la oportunidad a Dios de que te rescate de tus vicios, de los malos hábitos, de los problemas? Ah, es que Dios es mi amado. Ok, obedece su palabra, porque el que lo ama, su palabra guarda. Vamos a orar por un momento. Dile al Señor, Padre, a lo mejor yo no te he dado el reconocimiento debido, a lo mejor no he honrado tu nombre y te pido perdón. Perdón, Señor, porque ese nombre yo lo he olvidado, ese nombre yo lo he apartado, no me he apropiado del nombre de Dios y yo recibo el nombre por ti. Señor, hoy quiero reconocerte, hoy quiero seguirte, hoy quiero saber que tú eres Dios. Enséñame. Dile al Señor, enséñame. Enséñame a tomar decisiones que me hagan conocer las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas. Yo estaba mal, Señor, pero tú me llamaste. Reconócelo, dile, tú me llamaste y ahora estoy aquí. Enséñame a reconocer tus atributos. Muéstrate a mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor quiere revelarse a ti en todo momento, porque Él es Dios. Y vamos a ver el primer punto, la primera forma en la cual el Señor, o más bien nosotros podemos santificar el nombre de Dios, y es cuando ponemos sus atributos sobre nuestra situación. Que mira, no es sencillo poner los atributos de Dios sobre nuestra situación porque somos seres naturales. Por eso tenemos que vivir en la naturaleza de Dios. Lo que para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Y poner sus atributos es decir, Señor, tú eres sanador. Por eso no voy a temer de esta pandemia. ¿Ok? O sea, sí tenemos que tomar, pues, obviamente, los recursos necesarios, el cubrebocas, la vacuna. La vacuna no te hace dudar de Dios. El Señor vela por la ciencia, la misma Biblia lo dice. La vacuna no te va a hacer zombie, no te va a marcar la bestia, no te vas a ir al infierno. Por el contrario, fíjense que el domingo, unos días antes, estuve platicando con un pastor que quiero mucho y me decía, ¿sabes qué? Muchas veces por ignorancia, por no tener como muy aterrizado lo que el Señor quiere hacer, a veces hacemos cosas que no van
y que solo dañan al ministerio. En Chihuahua, en una semana murieron 350 pastores. 350 pastores a causa de COVID. Por supuesto, no nos tenemos que alarmar. Esta enfermedad no es una de tantas pandemias que ha habido. Pero por sobre todo, Dios dice que ni la peste va a entrar a nuestro hogar. Por eso ora, pero no nada más ores, también cuídate, porque eres un ser humano. Pues el Señor no va a ser como tu cajita protectora, porque el Señor sí te ama, pero también quiere que tú aprendas a guardarte. ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que poner sus atributos por sobre nuestra situación. Tú ves la enfermedad, tú dices, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque el Espíritu Santo me sustenta. ¿Ok? El Señor mismo me sustenta. Empieza a leer citas bíblicas que hablen de los atributos de Dios. Por ejemplo, perdón, el libro de Salmos es un muy buen libro para iniciar y reconocer los atributos de Dios. Proverbios también es un libro muy bueno para reconocer los atributos de Dios. Cantar de los Cantares no se diga, un libro que nos enamora más y más de Dios. Pero tienes que reconocer los atributos, tienes que vivir los atributos. No nada más es saber de qué se trata, sino también reconocer de qué se trata. Es profundizarte en lo que el Señor ha hablado a tu vida. ¿Me doy a entender? Acompáñame por favor a Marcos 16, capítulo 16, versos 17 y 18. Que el segundo punto es cuando tomamos su autoridad para deshacer las obras del enemigo. Nosotros, ¿sabías tú que puedes tomar autoridad en el nombre de Dios? Es como una firma. Cuando tú firmas un cheque, tú estás dándole poder a ese papel para ser cobrado. No es que el papel sea importante, ¿ok? Por supuesto que el papel no es importante, sino quien firma el cheque. Tú no eres importante como servidor, nosotros no somos importantes porque en realidad pues no hacemos nada. El que hace todo pues es el Señor. Nosotros valemos por la firma que nos sustenta y esa firma es la sangre del Cordero, es su nombre mismo. Cuando tú hablas, sujetas en el nombre de Jesús una plaga, un demonio o incluso una enfermedad, si está en la voluntad de Dios, por eso tenemos que estar bien conectados con el Señor, si está en la voluntad de Dios, se va a sujetar por la obra del nombre, ¿ok? En el nombre de Jesús estamos atando toda enfermedad en mi casa. Y en ese momento la enfermedad pierde autoridad. Pero hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo tenemos que orar por esta situación? No hay que aventarnos así como así, porque a veces nos aventamos sin paracaídas esperando que el Señor nos rescate. Pero no, el Señor nos dio un paracaídas para que supiéramos usarlo. Tenemos que aprender a usarlo. Si todavía no has aprendido a usar tu paracaídas, yo te pido que cierres los ojos y en este momento le digas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me enseñes a usar el paracaídas espiritual que me diste. Enséñame a explotar todos mis dones, mi llamado, a explotar todas las armas espirituales para vencer las obras de las tinieblas. Porque tenemos que vencerlas, tenemos que vencer toda obra de las tinieblas, porque para eso fuimos llamados, para ser un dolor de cabeza para Satanás y para establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. ¿Me entiendes? Vamos a leer Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! El nombre de Dios, por el simple hecho de creer en Dios, nosotros tenemos el nombre de Dios en nosotros y en su nombre haremos todas estas cosas. Sujetar la autoridad o el poder que, oh, no, perdón, la autoridad que se le ha dado al enemigo sin querer, ahora sí que sin querer queriendo, y retomar esas obras para la obra de Cristo. ¿Qué te parece? Yo te recomiendo que tú estés muy pegado, si tú sirves aquí, digo, si tú te congregas aquí en Casa de Intercesión, yo te pido que te mantengas al tanto de las noticias que tenemos para ti. Estamos abriendo nuevos servicios de evangelismo. Si a ti te interesa evangelizar, si a ti te interesa o tu llamado es el evangelismo, yo te ruego que nos mandes un mensajito porque va a ser importante tu papel en este lugar. En Casa de Intercesión estamos llamados a hacer
una obra evangelística para que todos reconozcan que Jesús es Dios. Y por eso quiero invitarte a que tú te unas al equipo de evangelismo. Si sientes un llamado de parte de Dios, por favor, escríbenos. Vamos a estar más que felices de invitarte a servir con nosotros, porque justamente es eso. Nosotros tenemos que tomar autoridad para deshacer las obras del enemigo en la tierra. Tenemos que establecer el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro llamado principalmente, ¿ok? Entonces, uno de los principales, una de las una forma en la que santificamos el nombre de Dios es sujetando las obras de las tinieblas en su nombre y actuando a favor del reino de Dios. Y vamos a ver el último punto. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el nombre de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu vecino, a tu vecina, o a lo mejor en el transporte público, o a tus compañeros del trabajo, compañeras del trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesucristo? Porque es ahí donde también santificamos el nombre de Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que el Señor ha hecho en tu vida, dar testimonio de cómo Dios es Salvador. Si tú, hay veces que es complicado hablar de Cristo, nos da pena, y es natural, pues somos seres humanos, y nos da pena ser juzgados, como de tú eres cristiano, uy, y tú qué haces esto, no guardamos a veces el testimonio. En Casa de Intercesión tenemos talleres de evangelismo. Si a ti te interesa, de nuevo, si te interesa hablar de Cristo pero no sabes cómo, acércate con nosotros y nosotros te vamos a capacitar. Es más, no importa si no eres de esta iglesia, nosotros estamos muy animosos a que tú aprendas y lleves ovejas a la iglesia donde te congregas. Pídele permiso a tu pastor que te haga una cartita pastoral y nosotros con mucho gusto te podemos discipular en el evangelismo. Y si tú te congregas con nosotros, mira, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. También puedes leerlo si no te congregas con nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acuérdate que hablábamos de que el nombre de Dios son sus atributos, y anunciar los atributos de aquel es anunciar el nombre de aquel que nos amó primero. Entonces, aquí tenemos que estar rodeados de una información de lo que es Dios. Pero por favor, no hay que ser como muchos hijos de Dios o hijas de Dios o cristianos que hablan de Dios sin conocerlo. Hermanos, es tremenda la cantidad de cosas que hemos hecho como cristianos. Yo no niego y no minimizo el amor con el que hablamos, pero hay veces, hermanos, que curtimos a las personas ya no quieren saber nada de Jesucristo. Y déjame te digo algo, para que tú evalúes si estás hablando de parte de Dios, piensa en cuántas personas han aceptado de buena gana tu palabra, que es la palabra de Dios. Que cuántas personas de buena gana has llevado a la iglesia de Dios y cuántas personas siguen estando fuertes de las personas que llevaste a la iglesia. Si hay más número de personas que se molestan cuando tú hablas de Dios, hermano, hermana, tú no estás siendo evangelista. Tú nada más estás hablando como periquito y te invitamos a que vengas o te acerques a tu pastor y le digas, pastor, enséñame a evangelizar para que tomen cartas en el asunto. Estamos viviendo tiempos importantes, estamos viviendo tiempos en donde no podemos detener la obra, no podemos detener la palabra de Dios, no podemos detener el evangelismo a cada momento de nuestra vida. Acércate con nosotros si eres servidor, tenemos material para que tú puedas compartir a las personas, tenemos panfletos cristianos que llevan el mensaje que puedes compartir, tenemos mucho material que queremos usar contigo. Pero recuerda, tú fuiste llamado, fuiste escogido para anunciar las virtudes del que te sacó de las tinieblas, para conocer y reconocer y santificar el nombre de Dios. Tienes que haber salido de las tinieblas. Si tú no has salido de las tinieblas todavía, quiero decirte algo, Dios te está buscando. Y ahora mi mensaje es más contundente. El mensaje que traigo es para las personas que no conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios todavía, como se ha hablado aquí, pero quieres conocerlo,
quiero que decirte algo. Todos somos pecadores. Tú y yo hemos pecado en gran manera. Y nuestro destino era la muerte. Y digo era porque llegó alguien para cambiar tu vida. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Y hoy es nuestro Señor y nuestro amo. Y está a la diestra del Padre, esperando que tú lo aceptes como lo que es. Que tú reconozcas el nombre de Salvador en tu vida. ¿Quieres ser salvo? Este pecado te separa de Él, te separa de su Santo Espíritu, te separa del Padre. No hay hombre en la tierra que pueda perdonar estos pecados para que tú te acerques a Él. A lo mejor hoy tú estás cansado, estás cansada, estás atribulado o estás atribulada, pero el Señor te tiene una buena noticia. No tienes que hacerlo solo, no tienes que hacerlo sola. Tú estás para que Dios te ame. Fuiste diseñado para recibir el amor de Dios y no importa cuántos pecados cometiste o qué tan pecadora te sientas o pecador te sientas, el Señor te ama y te adopta y te quiere dar un abrazote, pero hay una opción o más bien tenemos que hacer una cosa antes, reconocerlo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y amo de tu vida y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Entonces, porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salvación. ¿Te gustaría hacer esta oración? Esta oración no te hace ni santo, no vas a flotar después de esto, pero tu vida va a cambiar. Por supuesto, no va a ser una vida color de rosa. No te estoy prometiendo una vida de color de rosa, pero una vida más fácil y una vida más feliz es lo que sí te garantizo de ella. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Y si tú nunca has hecho una oración de fe, si tú nunca has reconocido a Jesucristo como el Señor y amo de tu vida, yo te pido que en este momento cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahorita que estás en la intimidad de tu casa y di en tu mente, dilo en voz alta, perdón, dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti. Este mensaje me llamó y hoy vengo a tu presencia para darte gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por santificarme. Gracias por ser mi Padre, mi amado, mi amo. Señor, hoy reconozco, Jesucristo, que cuando fuiste crucificado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, lo hacías por mis pecados, lo hacías por lo que yo he hecho mal. Pero hoy quiero reconocerte como ese Salvador. Quiero reconocer que esa crucifixión me dio vida a mí. Y cuando resucitaste, yo resucité contigo. Yo te pido que canceles toda atadura de Satanás en mi vida, que perdones mis pecados, porque reconozco que contigo soy más que vencedor o vencedora. Jesucristo, te invito a morar en mi vida. Espíritu Santo, te invito a tomar posesión, a tomar autoridad de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Padre, yo te reconozco ahora como ese gran Padre amoroso. Hazme libre, líbrame del pecado, líbrame de la muerte. Hoy quiero iniciar una vida nueva contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La oración que acabas de hacer es una oración muy importante. Por favor, grábate el día 29 de agosto del 2021. Y por favor, si tú hiciste esta oración, yo te invito a que me escribas. Ahorita van a aparecer aquí los correos electrónicos. Por favor, escríbeme porque quiero saber más de ti. Mándame un inbox si me estás viendo en Facebook o si compartiste esta transmisión y la estás viendo en otro día. Anota bien tu fecha y por favor escríbeme. Quiero regalarte una Biblia, quiero acercarte material que te puede servir y que por supuesto vamos a estar aquí para ti, vamos a estar aquí para servirte. ¿Te parece? Muchas gracias por esta oración que hiciste y bueno, pasando a otros temas, ya vimos nosotros como hijos de Dios, creo que la transmisión se perdió un poquito. Ya vimos que como hijos de Dios es importantísimo santificar el nombre de Dios. Y si tú no te has permitido esta forma de santificar el nombre de Dios o tú no sabías, ¿qué te parece si le pedimos perdón a Dios?
porque tal vez no le hemos santificado, no le hemos dado honor y gloria a su nombre como se lo merece. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque en ninguno de nuestros momentos, en ninguna de nuestras actitudes, hemos reconocido que tú eres Dios. Perdónanos porque no hemos santificado tu nombre, sino por el contrario, en vez de actuar, Padre, como ese agios, hemos actuado como agos. Hemos actuado para que las personas no reconozcan tu nombre. Nosotros hemos actuado como seres humanos y no como hijos de Dios, y por eso te pedimos perdón. Enséñanos, queremos conocer tus atributos, queremos conocer lo que tú eres, queremos conocer lo que nosotros somos en ti. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo, clamando que te reveles a nuestra vida para que podamos conocer tus atributos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por este mensaje, Padre, oro para que este mensaje caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 100 por 1. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y rogamos para que esta semana sea una semana de bien, en donde podamos anunciar tu voz, podamos anunciar tu nombre y podamos santificarlo a través de nuestras acciones y nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Nos vemos mañana, ahora sí, para darle los buenos días al Espíritu Santo. Vamos a tener un encuentro con él a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y 6 de la mañana, hora de otros países, por ejemplo en Estados Unidos. En otros países como Estados Unidos. Antes de que me vaya, oramos por diezmos y por ofrendas, ¿te parece? Vamos a orar. Cierra tus ojos, Señor. Ponemos delante de ti los diezmos y las ofrendas. Gracias porque estos diezmos y estas ofrendas que mis hermanos dan desde su corazón, desde su espíritu, para obedecer tu nombre, son santificados. Rogamos para que dé sabiduría a las personas que administran la economía. Gracias porque tú estás construyendo la casa de intercesión. Gracias porque nosotros nos estamos poniendo en la brecha por las personas. Gracias porque este dinero nos permite seguir creciendo como ministerio, creciendo como llamado, y por eso te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Que así como mis hermanos han obedecido en su corazón, así tú les prosperes, que el enemigo no toque sus finanzas, sino que tú las cubras con tu poder, porque ellos han dado de corazón y han dado de gracia lo que de gracia han recibido. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por favor, no olvides inscribirte al plan de lectura bíblica de 6 meses. Me anima este plan porque yo sé que Dios te va a hablar en gran manera. Por favor, escríbenos, no dejes pasar este plan porque va a ser de bendición para ti. Amados, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en Casa de Intercesión para las Naciones. Estoy en contacto y por favor, no dejen de escribirme. Shalom. Que tengan excelente semana.